Más de 1000 años, durante más de 1000 años, el Islam se expandió por medio de la guerra, la conquista y la sumisión forzada. Quienes resistían eran castigados con violencia, la disidencia fue aplastada, la historia reescrita, y cuestionar la fe significaba la muerte. Durante siglos, el Islam mantuvo su poder controlando el relato, pero entonces, algo cambió, algo que los primeros califas jamás imaginaron. Internet rompió el control del Islam sobre la información. De repente, cualquiera podía leer la historia, estudiar el Corán y descubrir contradicciones que antes estaban ocultas. La verdad, suprimida durante siglos, ahora está al alcance de todos. Y ahora, el Islam enfrenta una crisis que no puede resolver con espadas ni amenazas. Esta es la historia de cómo el Islam se impuso por la fuerza y cómo, en la era digital, comienza a desmoronarse. Desde el principio, el Islam no se difundió solo por predicación pacífica. Se impuso mediante conquistas, impuestos y represión. Mahoma no fue solo un líder espiritual, sino también un comandante militar. Después de huir a Medina, lideró incursiones, luchó contra tribus y usó la violencia para establecer su poder. En menos de 100 años tras su muerte, los ejércitos islámicos conquistaron vastas regiones desde el norte de África hasta Persia. Estas no fueron conversiones voluntarias. Naciones enteras fueron tomadas por la espada, y sus pueblos enfrentaron 3 opciones: convertirse al Islam, pagar el impuesto jizya o morir. La rápida expansión de los califatos omeya, abasí y otomano fue impulsada por el poder militar. La supervivencia del Islam dependía del poder político y militar, no de la solidez de sus argumentos teológicos. A diferencia del cristianismo, que se expandió por medio de la evangelización y el martirio, el Islam se impuso por la fuerza y gobernó a las civilizaciones conquistadas. Una de sus herramientas principales fue la jizya, un impuesto elevado a los no musulmanes. Quienes no se convertían eran forzados a pagar en condiciones humillantes, supuestamente a cambio de una protección que podía ser retirada en cualquier momento. Muchos se convirtieron solo para escapar de la opresión. Otros fueron esclavizados, exiliados o ejecutados. La llamada Edad de Oro del Islam no se basó en una fe voluntaria, sino en la sumisión, muchas veces bajo amenaza, pero la conquista militar no fue suficiente. El Islam también necesitaba controlar el mensaje. Para mantenerse en el poder, utilizó leyes contra la blasfemia, castigos por apostasía y censura histórica para silenciar cualquier oposición. Cuestionar a Mahoma o al Corán significaba la muerte o el exilio. Ideologías competidoras cristianas, judías, zoroástricas o hindúes fueron suprimidas. Sus escrituras fueron destruidas o reinterpretadas desde una perspectiva islámica. Los gobernantes reescribieron la historia para presentar al Islam como una religión pacífica y tolerante. Los eruditos islámicos inventaron hadices que justificaban su autoridad, promovían la guerra como deber divino y eliminaban cualquier detalle negativo de la vida de Mahoma. La mayoría de lo que sabemos sobre Mahoma proviene de textos islámicos escritos más de 200 años después de su muerte por autores que tenían todo el interés en glorificarlo. Durante siglos, este sistema funcionó. La gente no tenía acceso a ideas distintas, no podía verificar las afirmaciones del Islam y no tenía otra opción que someterse. La única historia que conocían era la que escribían sus gobernantes. El poder del Islam se sostuvo por la violencia, la censura y el miedo. A los musulmanes se les enseña que Mahoma fue el hombre más honorable de la historia, pero sus propias fuentes cuentan otra historia. Defienden el matrimonio de Mahoma con Aisha, diciendo que era normal en aquella época. Pero incluso entonces, casarse y consumar matrimonio con una niña de 9 años era inaceptable. Sahih Bukhari 5133. El profeta se casó con Aisha cuando tenía 6 años y consumó el matrimonio cuando ella tenía 9. Sahih Muslim 3480, y uno lo confirma. Estas son las fuentes más confiables del Islam. Por lo tanto, los musulmanes no pueden negarlo. En vez de rechazarlo, tratan de justificarlo diciendo que era común en ese tiempo. Pero muchos hombres de esa época esperaban hasta la pubertad para consumar el matrimonio. ¿Qué clase de profeta, que dice ser el ejemplo moral de la humanidad,
Duerme con una niña de 9 años. Mahoma también permitió tener relaciones con mujeres cautivas. Los estudiosos islámicos lo admiten, el propio Corán lo permite. Corán 4, 24. Prohibidas para vosotros están las mujeres casadas, excepto aquellas que posean vuestra mano derecha. Esto significa que los hombres musulmanes podían acostarse con mujeres cautivas, incluso si ya estaban casadas. Los hadices lo confirman. Sahih Muslim 3371. Tomamos mujeres cautivas y las deseábamos. Entonces preguntamos al profeta sobre el coitus interruptus. Él dijo, háganlo si quieren, pero lo que está decretado ocurrirá. Esto demuestra que los compañeros de Mahoma tomaban mujeres como esclavas sexuales tras las batallas. En lugar de condenarlo, Mahoma lo aprobó. ¿Qué clase de profeta permite eso? El Islam enseña que Mahoma fue misericordioso, pero la historia muestra que no toleraba la crítica. Mandó matar a quienes lo cuestionaban. Ka'b bin al-Ashraf, un poeta que lo ridiculizó. Mahoma ordenó que lo asesinaran. Ibn Ishaq, 551. Asma bint Marwan, una mujer que escribió poesía criticándolo. Sus seguidores la mataron mientras dormía. Ibn Ishaq, 819. La respuesta de Mahoma no fue el perdón, fue el asesinato. Muchos dicen que el Islam honra a la mujer, pero el Corán permite golpear a la esposa. Corán 4, 34. A aquellas mujeres de quienes temáis desobediencia, amonestadlas, dejadlas solas en la cama y golpeadlas. Mahoma dio el ejemplo. Sahih Muslim 2127. Aisha dijo, el mensajero de Alá me golpeó en el pecho y me causó dolor. ¿Por qué Dios enviaría a un profeta que golpea a su esposa? Los musulmanes afirman que el Corán es perfecto, pero está lleno de contradicciones. ¿Quién fue el primer musulmán? Corán 6, 14. Mahoma. Corán 7, 143. Moisés. No pueden ser ambos. ¿Los cristianos irán al paraíso? Corán 2, 62. Sí. Corán 3, 85. No. ¿Tenemos libre albedrío? Corán 8, 27, 28. El humano elige. Corán 7, 178. Alá decide. Si el Corán viene de Dios, ¿por qué tantas contradicciones? Los musulmanes dicen que el Corán tiene milagros científicos, pero está lleno de errores científicos. Corán 86, 6, 7. El hombre fue creado de un fluido entre la espalda y las costillas. Eso es falso. El semen se produce en los testículos. Corán 18, 86. El sol se pone en una fuente de agua turbia. Eso es un mito. El sol no se pone en una fuente de agua. Estos no son milagros. Son errores. Por primera vez en la historia, los musulmanes comunes pueden leer historia real, fuentes islámicas auténticas y análisis crítico del Corán y los hadices. Lo que los eruditos islámicos ocultaban, la violencia, las contradicciones, los errores científicos, ahora está disponible para todos. Por eso el Islam se está desmoronando. Nunca se basó en la verdad, se basó en el control. Cuando la gente es libre para leer, pensar y hacer preguntas, el Islam no puede sostenerse. Y eso es exactamente lo que está pasando. Las tasas de apostasía se disparan en países musulmanes. En Irán, más del 50% de la población ha dejado el Islam. En Arabia Saudita, hay comunidades de ex-musulmanes creciendo en la clandestinidad. En Occidente, los ex-musulmanes están hablando públicamente, y su voz es cada vez más fuerte. El Islam fue construido con la espada, pero está muriendo con Internet. El Islam está en crisis. Sus líderes intentan desesperadamente silenciar críticos, prohibir libros y restringir el acceso a Internet. Pero ya es demasiado tarde. Una vez que alguien ve la verdad, no puede dejar de verla. La caída del Islam no será inmediata, pero sus cimientos ya están rompiéndose. La próxima generación no será controlada como la anterior, y por eso, el Islam está condenado. Si conoces a alguien que está cuestionando el Islam, envíale este video. Cuanta más gente conozca la verdad, más rápido colapsa el Islam. Dale like, comparte y suscríbete para más contenido que expone las mentiras del Islam y revela la verdad. La verdad siempre triunfa.